Damos inicio a Cátedra Jurídica en la Z, el programa de la República Dominicana e insignia en los temas jurídicos de interés y actualidad de la República Dominicana y del mundo. Hay muchos temas en el debate y en el día de hoy vamos a tratar algunos aspectos bastante controversiales. Está el tema de la sentencia 1225/25 del Tribunal Constitucional, en lo que se genera una gran controversia, pues destierra en su solución, en su parte dispositiva, algunas disposiciones de reglamentos policiales y militares que establecen sanciones a prácticas homosexuales dentro de esas fuerzas. Pero por igual, vamos a tratar aspectos vinculados a la geopolítica, al derecho internacional, pues cada día se siente como tan cercano una posible, podría ser una posible intervención en territorio venezolano en esta embestida que se tiene desde Estados Unidos. Y ahí también conectaríamos sobre la realidad o ficción del cartel de los soles y el ataque frontal que tiene Estados Unidos a este grupo de criminalidad organizada que gravita en este cono del Caribe y el cono sur de América. El más indicado para hablar de esto, al igual que el tema de la situación haitiana e incluso una legislación que se está proponiendo y que manda la misma Constitución que regula la adquisición de propiedades en la zona fronteriza por parte de extranjeros. Una persona que sea capaz de tratar de estos temas tan variados y tan complejos, tiene que ser nada más y nada menos que el doctor Pelegrín Castillo, quien es un connotado profesional del derecho, pero además tiene estudios y ha profundizado, creo que de los que más ha reflexionado en estos temas internacionales, el tema haitiano, también un amplio conocedor de todas estas redes criminales que operan en América. Damos la bienvenida en este espacio al doctor Pelegrín Castillo. Doctor. Manuel, muchas gracias. Muy contento de encontrarme aquí en tu espacio, un espacio muy importante. Gracias. De orientación jurídica para que los dominicanos sepan, conozcan, se acerquen al derecho y sobre todo sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y también entiendan los debates que se significan aquí en nuestra realidad nacional. Pues muchas gracias por tu invitación y un saludo a ese público que te sigue. Gracias a usted, doctor. Nos sentimos distinguidos y de verdad siempre, y lo digo sinceramente, de los políticos que compartamos o no visiones, quizás no en todas las visiones políticas estamos del mismo lado, pero sí en las visiones que tiene y las posiciones políticas siempre bien sustanciadas, nutridas de una amplia lectura. Creo que de los políticos en ejercicio y que están vigentes en la política dominicana, que tiene un cerebro mejor nutrido y más dotado, basado, claro está, en reales estudios. Doctor, quiero comenzar hablando de esta sentencia, la 1225/25, que dicho así es muy seca. Es esta controversial sentencia que ha levantado todas las alarmas y que ha despertado todas las avispas con las posiciones encontradas respecto a si ha sido correcta o no esta decisión. Y esta decisión versa sobre unos aspectos disciplinarios en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas que generaban sanciones a sus miembros en caso de detectarse que tuviera algún tipo de inclinación o práctica homosexual. En este sentido quisiéramos, doctor, que nos explicara un poco el alcance de esta sentencia, primero en términos jurídicos, y luego quiero ver las implicaciones sociales y políticas que pudiera tener esta sentencia. Mira, yo quisiera cambiar el orden y empezar por el contexto, porque quizás cuando tú analizas el contexto puedes entender por qué el Tribunal Constitucional emite un fallo, por qué el Poder Ejecutivo, cuyo titular es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y jefe de la Policía Nacional, porque el mismo Congreso Nacional, Senado, Cámara de Diputados, no produce ningún tipo de reacción. Muy extraño. Eso llama la atención. Incluso
llama la atención la precariedad del fallo. Y hubo una magistrada que en su voto disidente destacó esa precariedad del fallo. Miren, nosotros teníamos tiempo sin representación diplomática norteamericana, desde que renunció el embajador Brewster. El embajador que yo digo que se fue pero no se fue, como decía el anuncio aquel. O el embajador que nunca se fue, porque él cambió la condición de embajador por procónsul del imperialismo LGTBI. Sí, porque es una corriente imperial dentro de la corriente del transhumanismo, y se quedó aquí porque él vino a una misión y hay que reconocerle que es un gran militante de su causa y ha logrado mantener esa causa y animar a los diferentes grupos a que mantengan la agenda. El objetivo de él declarado fue convertir República Dominicana en un país friendly, que se convirtiera, como tiene tanto turismo, en el paraíso gay del Caribe. Ese fue su objetivo inicial. En cierta manera lo admitieron él y su pareja. ¿Qué pasa? Cuando llega la embajadora, la primera actuación de la embajadora no es ir a la Cancillería, no, sino a la Catedral Primada de América, Santa María la Menor, y encomendar su misión. Un gesto muy bonito, muy atento. Pero lleno de mucho simbolismo. Yo creo que eso le gustó a mucha gente en este país, especialmente los que somos creyentes. Nos sentimos bien, porque después de 5 años que apareciera la embajadora norteamericana del gobierno de Trump, conservador, y su primer gesto fuera un gesto muy diplomático, un poder simbólico tremendo. Entonces, a los 4 días exactamente, aparece el embajador Brewster oficiando una misa. Una misa no, una ceremonia, casando una pareja que ya estaba casada, pero haciendo aquí una representación de una boda. Y eso fue desplegado en todos los periódicos. ¿Cuál fue mi lectura de ese episodio? Bueno, que en Estados Unidos los demócratas decidieron: vamos a llevar la lucha, vamos a mantener la lucha, porque la han mantenido en República Dominicana. República Dominicana es un espacio donde nosotros tenemos que plantar nuestras banderas y mantenerlas, porque es un país emblemático, histórico, con una comunidad dominicana ya también influyente. Muy influyente. Especialmente en Nueva York. Fíjate que hasta la jefa de campaña de Mandani dominicana, que era dominicana. Nosotros somos un país muy especial. No, se tiene posición de mucha relevancia. Tenemos a Kathleen Martínez en Egipto encontrando a Cleopatra. Claro. Tenemos un joven de apodo Talibán llevando una lucha contra el avance de la islamización de la isla. Pero ¿qué pasa? Bueno, aparece esta escena y es un joven dominicano de San Juan de la Maguana, pero culturalmente, existencialmente formado en Estados Unidos por la visión transhumanista, que vino a jugar un papel. Y tú puedes asegurar que ahí hay unas conexiones con el embajador y su agenda. Fíjate que todas las presentaciones de recursos de amicus curiae ante el Tribunal Constitucional vienen de esas organizaciones de América Latina, del sur. Aquí propiamente no hubo una intervención y sorprendió a todo el mundo. ¿Qué se buscaba con eso? Bueno, en primer lugar, generar a nivel de las Fuerzas Armadas un escenario de confusión, porque
me consta de que no fueron pocos los oficiales superiores, subalternos, clases que se sintieron confundidos con lo que estaba pasando. Porque para un militar se entiende que eso es un tema que es una fuerza muy conservadora en toda parte del mundo. No, y además, en un momento en que Estados Unidos está revirtiendo la política ya, esa política ya, entonces aquí aparece el Tribunal Constitucional diciendo, no, nosotros vamos en otra dirección. Sí, pero doctor, ahí disculpa que le interrumpa. Fuera de la parte ideológica, la parte política o de intereses foráneos, hay un tema de fondo acá que tiene que ver o atañe a los derechos fundamentales, que son aspectos, esto es, y hacemos el gran paréntesis, fuera de los aspectos que echaron de menos alguna de las magistradas, como la magistrada Vázquez, la magistrada Army, que trataron aspectos de índole jurídico, otros de aspectos de fondo, pero en cuanto a la esencia de la decisión, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo? Porque particularmente yo tengo que expresar mi posición. Entiendo que una sociedad una sociedad contemporánea no se puede entender la discriminación entre las fuerzas. El Tribunal Constitucional es un tribunal especial, porque es un tribunal que está llamado a jugar un papel importante con un enfoque que no puede ser solamente jurídico. Es correcto. Un tribunal ordinario debe sujetarse mucho a la ley, pero un tribunal constitucional es un tribunal que tiene que tener sentido histórico, sentido geopolítico, sentido político, un tribunal político, sentido de Estado, y sentido de oportunidad. Cómo suscitar un debate que te va a generar esa confusión, pero que al mismo tiempo va a provocar algo. Bueno, a lo mejor eso era lo que se buscaba, que las Fuerzas Armadas aparecieran también diciendo, nosotros seguiremos aplicando nuestros reglamentos. Eso son cosas que uno... Pero lo que yo digo, particularmente, no sé si es que estamos en un planeta paralelo, pero no puedo entender que al día de hoy se pudiera, en un país como el nuestro, que se entiende un país civilizado, se pueda estar amparando en ninguna norma la discriminación o generar intromisión en la decisión individual sobre el gusto o la preferencia. Yo creo que los reglamentos son claros en el sentido de que se prohíbe en el ámbito militar, en los cuarteles, ¿se entiende? De las instituciones militares y policiales, cualquier tipo de relación sexual. Ahí no hay problema, y ahí en ese sentido iba la interpretación tal vez que daba la magistrada Army. Eso está prohibido. No debe estar circunscrito a la sodomía, como señala uno de esos reglamentos, a la relación o el avenimiento de personas del mismo sexo, sino la prohibición y la sanción disciplinaria en función de esa prohibición, pero no importa el sexo. Funciona para todos. Para todos. Entonces, ¿por qué suscitar el debate? Entonces yo por eso me gusta conceptualizarlo, porque eso estaba ahí y apareció casi unos días después. Como que la coincidencia no le cuadra. Como buscando algo para reforzar la idea. Porque vamos a estar claros, como USAID suspendió, bueno, virtualmente desaparece, suspendió las ayudas. Ahora mismo hay un activismo en muchas partes del mundo buscando fondos alternativos. Y para tener fondos se necesita tener causa y demostrar que se van logrando resultados. Mira, ganamos una batalla en República Dominicana, derrotamos la visión conservadora de esta embajadora de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que más va por ahí. Ahora, eso es peligroso porque eso no lo pensó el Tribunal Constitucional, porque ellos son un instrumento del Estado, no pueden ser instrumentos de ONG nacionales e internacionales. O por más conexión que tenga el embajador con gente del gobierno, porque él es un lobby del gobierno para las relaciones dominico-haitianas.
muy bien retribuido. Entonces, nos referimos al ex embajador, ¿no? Sí, el embajador, el embajador que no se fue. El embajador que no se fue, el procónsul. Entonces, ahí es que uno dice, bueno, cuidado con esto, porque si es así que se están manejando las cuestiones institucionales, eso es mucho más peligroso. Por imagen, por credibilidad. Obviamente, en un país con tantos problemas, eso sacó otros problemas del debate también. Eso es, vamos a decir, un beneficio colateral derivado de ese fallo. ¿Cuántos días pasamos en esa discusión? Casi una semana completa. Y sigue el debate. Y sigue el debate. Mira que tú y yo estamos hablando de eso aquí. Ahora, ¿qué pasa? Ahí hay otro tema en la agenda del Tribunal Constitucional. Y ese sí es delicado. Ajá. Este es delicado, pero ese otro es... ¿Cuál es ese tema, doctor? Explosivo. Porque es un recurso que se sometió para eliminar una ley que declaraba ilegal el vudú en República Dominicana. Una ley de la época de Trujillo, sí. Pero quieren fuerzas nacionales e internacionales darle un reconocimiento al vudú, que es ya en Haití religión casi de Estado. Vamos a estar claros. Mire, te estaba hablando de una gente que ha participado en muchos eventos de libertad religiosa, en muchos escenarios del mundo. Y en uno de los últimos, aquí en Ucamaima, una funcionaria haitiana fue y habló muy claro. El que quiere entender Haití y la haitianidad tiene que entender el vudú, asumir el vudú, porque si no, no lo va a entender. Ha tocado una tecla, doctor, interesante. Vamos a dejar en la continuación de ese debate aquí en pausa y vamos a continuarlo luego de esta breve pausa que vamos a sostener, dejando ahí en la expectativa a nuestros amigos oyentes sobre esta intención que atribuye el doctor Pelegrín Castillo a esta sentencia. Esté de acuerdo o no, como tal vez yo no esté de acuerdo, pero vamos a ver esos matices, porque cuando el doctor dice algo, alguna base tiene, alguna información tiene. Manténgase ahí en sintonía con la Z101 y este programa que es Cátedra Jurídica en la Z. Estamos con el doctor Pelegrín Castillo. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z y quedó esto ardiendo aquí. Estamos con el doctor Pelegrín Castillo. Comenzamos a hablar de la sentencia 1225/25 que trata sobre el Código de Justicia de la Policía Nacional como el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, y sobre todo este aspecto que tiene que ver con sanciones a las prácticas homosexuales dentro de estos cuerpos. Esta sentencia ha desterrado algunas normas que entendía de alguna forma violaban derechos fundamentales de las personas que de alguna forma tuvieran una inclinación sexual distinta a la heterosexual. Pero el doctor ha derivado hacia un tema que despierta las alarmas. Él, en su interpretación muy inteligente, ha dicho, bueno, esto pudiera interpretarse como una preparación de un escenario para algo mucho más grave. Y lo que ha planteado es que está cursando una acción en el Tribunal Constitucional que tiene que ver con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley que prohíbe el vudú en la República Dominicana. Esto es grave. Yo pensé que usted se iba a ir por la deriva que se ha ido otro, que es la deriva de que, bueno, estoy preparando las condiciones para facilitar el matrimonio igualitario. Bueno, pero usted se ha ido por otra vía. Explíqueme esto. Mira, vamos a ampliar esto. Uno ve muchas cosas que están pasando en el Tribunal Constitucional y se inquieta. Se inquieta porque si hay una instancia donde debe primar una visión de estadistas, evidentemente, es esa. Por eso te digo, ese no es un tribunal ordinario donde se va a aplicar la regla de derecho, bien o mal, sino que hay que considerar todos los contextos, los procesos, las coyunturas, las estructuras. Fíjate que el 6 de noviembre sí. Una magistrada del Tribunal Constitucional, antes de emitir ese fallo, suscita otro debate que ellos no están básicamente para estar promoviendo reformas constitucionales. Hablando del voto militar y del voto de la policía. Militar y el voto de la policía. Ya habían metido el tema de la candidatura independiente, que fue más una acción hacia ¿qué? Hacia
hacia el sistema de partido. Hacia el sistema de partido. Es verdad que hay un problema en el sistema de partido, pero la solución no son las candidaturas independientes, al contrario. No, y tampoco es desarticular, eso tampoco desarticular el sistema de partido. Atomizando más claro. el sistema de partido, que ya de por sí está débil. Pero meten el voto militar. Pero ¿cómo usted conecta esta sentencia sobre el tema de la prohibición de las prácticas homosexuales en las fuerzas policiales y militares con el tema de esta acción directa que está cursando relativo a la ley del vudú? Mira, yo creo que lo conecto con lo primero. Aquí hay una agenda histórica, conservadora, tradicional, de afirmación de la soberanía, la autodeterminación de República Dominicana. Cuando se discutió el tema a nivel de la reforma constitucional, se blindó la Constitución en una serie de aspectos: protección a la vida desde la concepción, definición del matrimonio como unión de personas de diferentes sexos, personas, hombre y mujer. Y mujer, hombre y mujer. Incluso las uniones consensuales que generen obligaciones jurídicas también tienen que ser entre hombre y mujer. Eso no significa que personas homosexuales o lesbianas no puedan regular sus relaciones a través de una serie de instrumentos del derecho civil, porque eso está ahí y ellos lo saben. Pero eso no es lo que quiere. Lo que quiere es cambiar la visión de la sociedad. El debate, yo creo que va, repito, en la proyección del debate de Estados Unidos, que lo están trayendo aquí, ahora con más fuerza, porque llegó la embajadora Lía Campos, levantando la agenda conservadora, mandando señales de que va a defender eso, y por otro lado aparecen los grupos que dicen no, vamos a desbaratar vamos a enfrentarlo y vamos a combatirlo, y están activando a toda la gente que de una u otra manera está conectada con esa visión, y vamos a ver muchas cosas. Ahora, lo del vudú es parte de eso. Mira, te voy a hacer esa prohibición no atenta contra la libertad religiosa. No, la libre expresión del pensamiento. No. Aquí obviamente habrá que actualizar la legislación, especialmente la legislación de libertad religiosa, para establecer unos parámetros muy claros de cuáles corrientes religiosas, expresiones religiosas pueden ser reconocidas oficialmente y cuáles, porque en la conciencia de nadie no hay forma de irrumpir. Claro. Pero para el reconocimiento público de Estado y una serie de cosas, sí, el Estado tiene el derecho de establecer una serie de restricciones, de limitaciones o de prohibiciones, y lo marca la misma Constitución, porque habla del orden público y de las buenas costumbres. La noción de orden público, los autores saben que es una noción que evoluciona, sin duda, claro, pero al mismo tiempo va muy vinculada al tema de las buenas costumbres, que tiene que ver con las creencias, los valores, las actitudes de una mayoría de una población determinada, y la necesidad de evitar que surjan focos de tensión o conflicto. Mira, yo te voy a contar algo, Manuel. Cuando se produjo el terremoto del 2010, yo recibí mucha información de que a Haití estaban llegando muchos grupos musulmanes, desde Estados Unidos principalmente y desde el Golfo. Estaba fluyendo mucho dinero hacia Haití. Bueno, una causa humanitaria. ¿Quién puede cuestionar eso? ¿Qué pasa? Un tiempo después, hablando con un dignatario eclesiástico que conocía perfectamente Haití, que conoce perfectamente a República Dominicana, que viene de África, con el que yo tenía reuniones frecuentes, yo le transmito la inquietud porque recibo informaciones
de que en Haití, con motivo de esas ayudas, estaba avanzando el Islam. Se estaban construyendo mezquitas, centros islámicos, y yo le planteo el tema de la pregunta de qué significa eso en Haití en este momento. Y esa persona que está muy informada, que conoce muy bien, repito, por su posición, por su procedencia, por su formación, me dijo: el Islam ciertamente está avanzando mucho en Haití, tiene mucho apoyo, pero el Islam que hay en Haití no es religioso. El Islam de Haití es político. Pero, doctor, ¿cómo empalmamos esa corriente, vamos a decir, que trata de instaurar y proyectar el Islam en Haití con esta discusión respecto al vudú? ¿Cómo se conectan estas dos corrientes? Bueno, ellos mismos se encargaron de ponerlo en evidencia. Yo te voy a mandar, lo pueden buscar en las redes, un corto de una representación que se hizo a una gran convocatoria de la Nación del Islam que encabeza Luis Farrakhan en Estados Unidos, multitudinaria ante el Capitolio, miles y miles de afroamericanos y de otras nacionalidades de la zona. ¿Y cuál fue la representación que ellos destacaron en ese momento? Estoy hablando de 2015. Un personaje de nombre supuesto, Macandal, con la bandera de Haití terciada, una sacerdotisa vudú, y digo que era una sacerdotisa vudú porque ella hizo la invocación que hizo Bowman Duty el 14 de agosto de 1791, en el momento de la sublevación, y el que cierra esa representación es un dominicano. Un dominicano, te digo, que aparecen en todas partes, con un nombre muy singular, Vladimir X. Imitando a Malcolm X. El X recuerda a Malcolm X, claro. Y Vladimir, evidentemente que recuerda, porque cuando se habla de Vladimir todavía se piensa en Lenin. Más en Lenin que en Putin. Más que en Lenin que en Putin. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el discurso completo, la representación que se hizo ahí, oficial de la Nación del Islam, es que el Islam está llamado a unificar, porque en el origen de las luchas libertarias de la isla estaba el Islam. ¿Y qué pasa? Bueno, yo sigo, le estoy dando seguimiento al tema, encuentro unas intervenciones de Luis Farrakhan hablando de Macandal, hablando sobre todo de Bowman Duty, que al que él le atribuye ya la condición de ser un esclavo islamizado. Lo de Macandal, cuando yo conocía algo de eso, pero me puse a investigar para tener más precisión y efectivamente confirmé que en la historiografía de Haití y de la región del Caribe, ese es un elemento que se levanta enormemente. Según algunos autores, Macandal, por ejemplo, Aimé Césaire, el gran ideólogo del negrismo de la región del Caribe y con proyección mundial en los momentos en que se luchaba contra el colonialismo europeo en África y en otras latitudes. Bueno, Aimé Césaire habla precisamente de ese esclavo al que calificó como un Mahdi. Un Mahdi es un enviado dentro de la interpretación islámica de ciertas corrientes, no de todo el Islam. Bueno, un Mahdi que apareció en el Caribe, hijo de un rey africano, fue sometido a la esclavitud, pero se llevó a África del Norte, se educó, y en Haití, mucho antes que empezara el movimiento revolucionario, porque no lo quieren vincular a la Revolución Francesa,
Okay. No, a Louverture no lo reconocen porque Louverture se declaraba católico y era católico. Ahora, a Macandal lo quieren levantar como ese musulmán que logró el éxito de una rebelión de varios años porque empezaba sus luchas encomendando la colaboración de la Sahaba. Doctor, interesantísimo. Ahora, ¿cómo conectamos todo esto? Y quiero pasar a otro tema quizá un poquito separado de este, que es el tema que se está viviendo con Venezuela, el tema de las acciones contra el narcotráfico, del gobierno de Estados Unidos y demás. Pero antes de esto, ¿cómo podemos alinear estos temas religiosos, vudú, islam, con esta sentencia que tiene que ver con algo quizás que esté en las antípodas? Que no, yo te dije, no tiene nada que ver con el tema de las relaciones igualitarias. El movimiento woke, woke, se caracteriza precisamente asumir todos estos temas por esa versatilidad, esa capacidad de tomar todos los descontentos, todas las insatisfacciones, todas las frustraciones, todos los resentimientos, todas las causas, buenas o no buenas o supuestamente buenas, levantarlas, hacer un caldo muy tóxico, porque la idea fundamental es usar esas fuerzas. Entonces, ¿usted piensa que este Tribunal Constitucional está influido por esas corrientes de pensamiento? No, hay gente que está trabajando en esa dirección y ya mencioné el nombre, el embajador que nunca se fue. Vamos a dar un giro. Y que tiene muchas conexiones en el gobierno. Vamos a dar un giro radical ahora. Desde el gobierno de Trump, desde el gobierno de los Estados Unidos, han vinculado al gobierno de Venezuela con grupos narcotraficantes, especialmente con el cartel de los Soles. Y se ha comenzado una embestida y vamos a decir un posicionamiento de fuerzas militares en todo el Caribe. E incluso ha habido ataques a ciertas embarcaciones, bueno, que entre comillas se dice que son de pescadores, dependiendo del ángulo de quien lo visualice, otros que son lanchas de narcotraficantes. Aquí lo que quisiera que analicemos en primer plano es la legalidad de esas acciones y de esos desplazamientos del gobierno de los Estados Unidos en el Caribe, y luego quisiera que analizáramos la legalidad de lo que recién se anunció en la República Dominicana, que es ceder espacios en el aeropuerto de las Américas y en el de San Isidro al gobierno de Estados Unidos para abastecimiento y algunas asistencias elementales. Vamos con lo primero. Mira, vamos con lo primero. Lo primero es que tenemos que hacernos cargo de una realidad. Y es que el orden global que se presentó hace muchos años, en 1990, como el nuevo orden mundial, que iba a descansar en el multiculturalismo, el multilateralismo, en la protección a los derechos humanos, en la integración de los mercados, en la acción de los estados sometidos a reglas. Todo ese orden que se construyó empezó ya a derrumbarse. Se derrumbó, yo creo incluso, empezó a sufrir una crisis muy profunda en el 2008. Con la crisis inmobiliaria. Con la crisis inmobiliaria. Luego el gobierno de Trump le ha dado una ayudita bastante significativa. Bueno, porque ¿qué es lo que ha pasado? El orden mundial estaba construido sobre una visión ideológica utópica que integra elementos del comunismo, socialismo, del nazifascismo y finalmente con los elementos de la cuarta revolución mundial terminan construyendo lo que es la otra utopía, la nueva condición humana, que es el transhumanismo. La capacidad del hombre recrearse a voluntad usando el poder de la ciencia y la tecnología. Entonces, para que eso avance necesitan barrer con las estructuras naturales, tradicionales, con las identidades de los pueblos, que algunos consideran que son atávicas, tribales. No, eso se puede reconstruir, porque vamos a crear una nueva condición humana. Obviamente, ese mismo sueño lo tenía la revolución comunista. Vamos a crear el hombre nuevo.
lo tenía el movimiento nazifascista. Vamos a crear el hombre superior. El hombre superior, la raza superior. No el hombre superior, la raza superior. Pero y ahora, ¿qué ha pasado? Está derrumbándose el orden mundial. Y el mundo entró en guerra mundial híbrida de cuarta generación, que es un fenómeno que yo he estudiado en mi libro Choque de Potencia en el Gran Caribe. Analizo el fenómeno. E incluso ese libro yo lo escribí en el contexto del COVID. Me afectó 2 veces el COVID y dediqué aprovechó el tiempo a terminar unos ensayos que yo había escrito y finalmente lo publiqué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, ese orden no se va a poder mantener, se está recomponiendo, y en esa recomposición se van a producir guerras. Es una vuelta al imperialismo y esa nueva configuración en la que se está poniendo manifiesto. Mira, el multilateralismo está probando que no funciona. Yo creo que los hechos, las evidencias están ahí. O se está construyendo la idea de que no ha funcionado. No funciona. Eso empezó a demostrarse desde la matanza de Ruanda y Burundi. Desde la matanza de Ruanda y Burundi o desde los conflictos en Kosovo ya se Pero veía. se justifica en el ámbito del derecho internacional vigente esas intervenciones de Estados Unidos, esos ataques, embarcaciones. Ahí vamos. Yo creo que Estados Unidos está convencido de que no puede seguir desplegando el esfuerzo de lucha contra el crimen organizado transnacional, que avanzó muchísimo en el marco de lo que Loretta Napoleoni llama la economía global canalla, con las reglas tradicionales. Sobre todo en un contexto de guerra híbrida, porque si hay algo que caracteriza a la guerra híbrida es precisamente que los actores no respetan las normas, y a veces puede aparecer un Estado que no respete, que respeta las normas, pero usa, y ahí incluyo a los mismos Estados Unidos, usa actores no estatales para violar las normas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí evidentemente venía librándose esa guerra, y dentro de ese contexto de guerra híbrida, bueno, se usa el arma demográfica, los éxodos masivos que te rompen la frontera, se usa el tráfico de drogas. Yo daba los datos hoy de las víctimas de Estados Unidos en todas las guerras en las que Estados Unidos ha participado: Primera, Segunda Guerra, Guerra de Vietnam. Hay menos muertos que en los últimos 5 años por el consumo de fentanilo y de drogas narcóticas. Entonces, ¿qué pasa? La contradicción dominante en el mundo ahora mismo, ¿cuál es? ¿Es entre Estados Unidos, China y Rusia? Sí, pero también es entre la visión del imperialismo globalista de las élites globales y el nacionalismo de gran potencia. Y dentro de ese maremán que se alinean, yo lo contrapondría al multilateralismo, claro, más que todo, porque ese nacionalismo y el multiculturalismo fracasó. Mira, Angela Merkel, que era una patrocinadora, la mayor patrocinadora del multiculturalismo, hizo la confesión. Fracasó en Europa. Ahora no saben cómo salirse de eso. Estados Unidos, en buena medida, y lo decimos hoy en la declaración. Mira, yo me estoy riendo mucho porque el presidente Trump autorizó el uso de armas letales contra el envío de aviones, de lanchas, del narcotráfico. Y me río porque hace ya muchos años yo sometí una ley de interceptación aérea y marítima que tenía un protocolo que había que cumplir antes de proceder al derribo y al hundimiento. Y resulta que además de los carteles de la droga que estaban opuestos y sus actores, sus delegados locales, la oposición mayor venía de la embajada americana. Como cambia el mundo, ¿eh? Óyeme, entonces nosotros, por ejemplo, entendemos, Estados Unidos llegó a la conclusión, nosotros no podemos seguir con esto hay que cambiarlo,
y empezó a cambiarlo con una visión ya bélica del problema. Doctor, vamos a analizar ese enfoque bélico que ha mostrado Estados Unidos con esta lucha. Y si es que no está desconectado con... Yo te voy a poner varios ejemplos. Después de la pausa, ya en este último segmento, vamos a tratar este tema y vamos a ver si es real o es ficticia o es una ola con enfoque estratégico en la vinculación del tema del narcotráfico, el cartel de los soles con el gobierno de Venezuela como un enfoque estratégico en aras de tal vez derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a ver estos temas de la legalidad y de las consecuencias que pudiera tener desde el punto de vista jurídico e incluso como precedente internacional una eventual intervención en el territorio venezolano. Y esto sin olvidarnos de esta decisión que ha tomado el gobierno dominicano de ceder espacios en el Aeropuerto Internacional de las Américas como en el de San Isidro a las fuerzas estadounidenses. Manténgase ahí en sintonía que estamos en este interesante debate en Cátedra Jurídica con el doctor Pelegrín Castillo. Estamos en Cátedra Jurídica en la Z101. Estamos analizando en este último segmento el tema de la política que está manteniendo Estados Unidos con relación al narcotráfico, la intervención del Caribe prácticamente con la instalación de embarcaciones. La Fuerza Aérea también ha desplegado alguna de sus aeronaves, ha tenido ataques puntuales a embarcaciones y todo esto, la gente se pregunta, bueno, ¿es realmente una lucha contra el narcotráfico o podría haber, y en el imaginario de la gente se despierta, el interés de tomar control o derrocar el gobierno de Venezuela y todo esto pudiera verse como una justificación? No, mira, yo lo veo de otra manera. Yo creo que como estamos en guerra global híbrida, cada vez que hay un escenario de guerra mundial, y este es el más complejo de todos, desde la guerra hispanoamericana a la fecha se han producido, incluido la guerra hispanoamericana, 5, pero la guerra hispanoamericana fue local. La guerra mundial, la del 14, la del 39, 40, 39, la de la Guerra Fría del 47 hasta que cayó la Unión Soviética. En cada momento en que se ha dado ese escenario de guerra, la región Gran Caribe se convierte en un teatro de lucha de las grandes potencias. En este caso, la lucha se está dando por la complejidad del escenario mundial, se está dando en muchos terrenos simultáneamente. Tú tienes aquí en la región, tú tienes a China, a Rusia, a Irán. Pero a nivel local, esas potencias rivales de Estados Unidos están desafiando a Estados Unidos con los aliados que asumen, vamos a decir, el discurso antiimperialista contra el imperialismo americano, contra el imperialismo occidental, contra el capitalismo. Porque se derrumbó el orden global. Entonces, volvemos a posición anterior, mucha gente empieza a desempolvar, claro, las viejas estrategias, las viejas ideas y hasta los discursos. Entonces, estamos en eso. ¿Qué pasa? Objetivamente, en eso hay que reconocerle a Estados Unidos cometió un gravísimo error cuando se fugó al mundo a imponer ese nuevo orden mundial. Estados Unidos le ha hecho una propuesta a América Latina y el liderazgo de América Latina fracasó porque debió asumirla y trabajar para lograr la zona de libre comercio de las Américas. Si Brasil hubiera entrado con Fernando Enrique Cardoso y luego con el mismo Lula a negociar una zona de libre comercio continental, hubiera sido el espacio más rico, claro, más próspero, más poderoso, más seguro de todo el planeta.
Pero los norteamericanos estaban muy empeñados en su alianza con China, en cómo construían a partir de Chimérica el orden global, China como la fábrica del mundo, integrando la cadena de suministro, y Estados Unidos como el gran rector, el gran hegemón de ese orden. Entonces, ahí obviamente vinieron los problemas. Fidel Castro muy hábilmente concibió la estrategia de organizar las fuerzas de izquierda, porque ya él veía, lo vio con tiempo, la caída de la Unión Soviética y el campo socialista, y organizó movimientos en contra de los Estados Unidos. Bueno, rechazaron el ALCA. El TIAR terminó de desmembrarse. Yo digo que se desmembró en el año 2001, después del atentado del 9/11 en Nueva York y en Washington, los atentados terroristas, cuando México a los pocos días se retiró del TIAR. Óigame, tu vecino, socio en el acuerdo de libre comercio de integración de Centroamérica, de Norteamérica, óyeme, se retira del TIAR. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hace? Bueno, se va a librar la batalla que el mismo presidente Trump dice que nunca debió librar. Se metió en unos escenarios donde empezó a ver los efectos de esas luchas interminables. En Afganistán primero, que lo había abandonado después de haber vencido a los rusos, que fue un grave error estratégico. Y después, entonces, ¿qué es lo que pasa? Venezuela, Cuba era el país que más se había internacionalizado bajo el liderazgo de Fidel Castro, pero en alianza con la Unión Soviética. Ya Cuba no podía seguir manteniendo ese esfuerzo sin la Unión Soviética. Entonces vino la relación, la visión de Fidel: vamos a unirnos con los países latinoamericanos. Primero fue Venezuela, después fue Lula, después metieron a Argentina, y vámonos para Medio Oriente. Y se metieron en Medio Oriente. Y el mejor aliado, y eso está documentado, de Irán, de la revolución de los ayatolás, es la revolución bolivariana, el régimen de Maduro. Entonces, ¿qué pasa? Está probado también que la actividad del narcotráfico internacional, mira, el terror pánico, pero hay un real vínculo, sí, entre el cartel de los soles, que muchos dicen que es ficticio, y no. Hay, fíjate, y el gobierno de Maduro. Le llaman el cartel de los soles porque se trata del involucramiento de los mandos superiores, que en vez de estrellas tienen soles. De ahí se llama el cartel de los soles. Y evidentemente, como pasa en muchos países, porque no es en Venezuela solamente, el crimen organizado transnacional busca la protección del Estado, de las instituciones civiles, militares. Penetra la política, penetra la economía, penetra la comunicación, penetra la cultura, va creando esas estructuras. Entonces, en Venezuela eso se fue a mayores, y ahí esa coordinación Cuba, Venezuela, Nicaragua, empezó a organizar lo que se trata de un esfuerzo de confrontación con el imperialismo yanqui, por un lado, pero por otro lado también buscando entenderse con el imperialismo yanqui, porque te voy a poner dos ejemplos. Pero en la tesis del gobierno de Estados Unidos se han parado ese Estado venezolano bajo el liderazgo de Maduro en ese narcotráfico, en esos grupos. Crimen organizado transnacional, porque ahí hay minería ilegal. Pero ahí hay minería ilegal. Okay. Ahí hay tráfico de armas. Es más, para darte un dato relevante, Irán tiene en Venezuela 10.000 kilómetros que la revolución bolivariana le cedió para la producción de frutas. Pero tiene una fábrica de construcción de drones
y probablemente de misiles. Eso no lo van a decir, pero probablemente la inteligencia americana lo sabe, porque cuando tú te preguntas, pero para enfrentar el tema del narcotráfico se necesita mover 3 portaaviones. Pero así lleva la pregunta, pero una cosa... probablemente nosotros estamos caminando hacia una crisis de los misiles 2.0. Justifica esos elementos que usted ha señalado, el vínculo con el narcotráfico, la intervención unilateral de Estados Unidos en el territorio venezolano. No se carga esto, todo el ordenamiento jurídico internacional. Oye, el Estado venezolano está intervenido ya hace tiempo. ¿Por quiénes? Bueno, la primera gran intervención se produjo por la inteligencia cubana. Eso está aprobado. Maduro es un cuadro del Partido Comunista Cubano, se formó en Cuba. Pero doctor, perfecto, pero ¿se justifica en términos jurídicos internacionales una intervención? ¿Pudiéramos estar frente a la inminencia de una intervención en el territorio venezolano? Yo lo que creo que Estados Unidos está empeñado en que caiga el régimen. En disuadirlo primero. Y en lograr que actores internos, lo que pasó aquí, que actores internos tomen una decisión. Y si no la toman, como no la han tomado hasta el momento, llegarán a hacer alguna intervención en ese territorio. Lo ideal sería, si los militares venezolanos han jugado a lo largo de la historia un papel importante. Y yo digo que el otro día escribí un artículo titulado El kemalismo venezolano. Turquía existe porque un grupo de oficiales jóvenes, los jóvenes oficiales libres, encabezados por Enver Pasha y Mustafa Kemal, decidieron, mira, el Imperio Otomano nos va a llevar a la ruina y va a destruir Turquía. Para salvar a Turquía tenemos que liquidar el Imperio Otomano. Y tomaron el control, después de la derrota, tomaron el control de Turquía, y porque hicieron eso, pudo resurgir Turquía. Pero se aspira a eso, no se logra. No viola el principio de no intervención en otros países, una posible incursión en territorio venezolano. Mira, depende de lo que tú consideres agresión. Porque, por ejemplo, entrar y atacar un punto. No, yo te voy a poner un ejemplo específico de tema y su alto mando. Yo te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con nosotros. En diciembre del año pasado, en el puerto multimodal Caucedo, ahí cerca van a poner aviones. No está autorizado, se circunscribió a 2 áreas. Bueno, pero van a ponerlo, probablemente sean más que aviones, sistemas de vigilancia, probablemente, digo yo. ¿Qué pasa? Mira, 9.8 toneladas de cocaína. Wow. Que nunca había pasado. Viene un debate regional. Aparece el gobierno dominicano, insinúa que viene de Honduras. La presidenta de Honduras inmediatamente dice, no salió de aquí. Se menciona Guatemala. Guatemala dice, no, porque el volumen es tan grande que, espérate. Entonces, el presidente Petro aclara y dice, no, esa droga fue a la isla de Santo Domingo, allá se consolidó y se estaba enviando a Bélgica, Amberes se estaba enviando un volumen inaudito, pero la droga salió del Catatumbo y la enviaron los carteles, probablemente los helenos, ELN, y las disidencias de la FARC. Cuando se hace una operación de ese tipo, a ese volumen, todo el que ha dado seguimiento a este tema sabe que eso no lo hace cualquiera, a menos que no tenga una urgencia y que quiera, buscando grandes recursos, a armar un ejército o auspiciar una desestabilización. ¿Qué pasa? Nosotros ahí vimos, ahí tú ves como la estabilidad de un país, la seguridad, la imagen,
queda afectada. Estoy hablando de los dominicanos. Te voy a poner otro ejemplo, porque hay muchas formas de agredir. Nicolás Maduro, y estoy hablando de nosotros, no de los americanos. Nicolás Maduro es el actor principal en la maniobra de comprometer a Danilo Medina al derribamiento de la sentencia 168-13. La puesta en escena del ataque estaba hecha en la cumbre del CELAC de La Habana. Y el presidente Medina se enteró, maniobró y salió bien, pero sí, era una celada. Donde, hay que reconocerlo. Donde iban a poner a República Dominicana en una posición, la celada iba a poner a República Dominicana en un banquillo de los acusados, como responsable de la comisión de apatridia. ¿Qué pasa? Como Maduro quería complacer a sus socios en Estados Unidos, vamos a hablar claro, porque estamos hablando de Venezuela y de Estados Unidos, pero resulta que Maduro y sus secuaces, Maduro y sus aliados, tienen aliados muy poderosos en Estados Unidos. Este tema del narcotráfico no puede operar si no es con complicidades, claro, con complicidades en estructura de poder globales. Doctor, el tiempo se nos va. Por eso es que yo insisto mucho en que nos hagamos cargo del concepto de guerra híbrida y lo estudiemos, porque está cambiando todo el concepto de derecho internacional, derecho de guerra, etcétera, pero el derecho etcétera. internacional aún no ha sido modificado en óyeme, positivo. Ahora, las guerras, los hechos, sobre todo, obligan a reestructuración. Y sobre todo cuando se está derrumbando el orden multilateral y el orden multicultural y toda la visión que había desde la Sociedad de las Naciones. ¿Usted cree que se está aproximando el momento del fin de Maduro? Sí, yo creo que sí. Ok, y la otra pregunta ya para cerrar y redondear. Es lo que conviene. Es lo que conviene. Ahora, personalmente entiendo que lo correcto, como digo, deben ser las fuerzas internas. Las fuerzas internas, porque, y no solamente las políticas, sino las militares, porque hay una tarea. Ahí hay 2 millones de gente armada. Claro. ¿Y cómo tú vas a garantizar el orden público una vez se decapite, se salga es muy complicado. De la cúpula? Tú necesitas... Puede salirse de las manos una guerra civil. Entonces lo correcto para evitar una desgracia de una guerra civil y una intervención internacional es que esas fuerzas armadas que tienen tradición, con Medina Garita, con López Contreras, con el mismo hasta Pérez Jiménez, se puede mencionar, pero mencionemos a la Razabal Blanco. Doctor, ya para cerrar en estos 2 minutos que nos quedan, hablemos de la concesión hecha por República Dominicana ante la visita del ministro de Guerra de los Estados Unidos. ¿Tiene esto una base legal? ¿Requería el presidente, como dicen algunos sectores, autorización del Congreso? ¿O bastaba con acogerse al acuerdo o al tratado bilateral con Estados Unidos contra el narcotráfico de 1995? Mira, yo te voy a decir, en mi condición de asambleísta, y nacionalista. Y de asambleísta, que colocó unos textos ahí en la Constitución para proteger a la República Dominicana. Nosotros establecimos una disposición para que se acabara esa práctica que había de hacer ejercicio militar y que nadie se enterara hasta que se veían las tropas en el terreno. No, eso se acabó. Ahora, para traer tropas hay que agotar un trámite. Agotar un trámite. Porque las Fuerzas Armadas tenían unos tratos entre Fuerzas Armadas y entonces vamos a hacer un ejercicio militar de 1 mes y lo anunciaban el día que empezaba. No, espérate, eso. Ahora hay un trámite. ¿Qué pasa? En este caso, el artículo establece si no hay un convenio. Ahí hay unos convenios. Sí, ese acuerdo de 1995. Evidentemente le dan base a operaciones de esa categoría que han sido definidas ahí. O sea, no se puede decir que eso está hecho al margen de los convenios. Pero además hay 2 mandatos constitucionales
El artículo 128 de la Constitución de la República establece en una de sus numerales la facultad del presidente de tomar medidas extraordinarias en defensa del país, y tú lo tienes que interpretar en función de lo que dice también el artículo 262, que define como objetivo de alta prioridad para la seguridad nacional el combate del crimen organizado transnacional. Eso lo coloqué yo. Entonces, cuando tú combinas ambos textos, el presidente tiene un poder constitucional muy fuerte para tomar esas medidas. Ahora, ¿qué nosotros hemos planteado? Bueno, bien, la tomó el presidente. No es una base. Yo siempre me he opuesto a la idea de que se instale una base militar extranjera aquí. Pero nosotros también hicimos hoy un planteamiento muy claro, porque no aprovechamos la coyuntura en que Estados Unidos está cambiando muchísimos escenarios que eran adversos a nosotros. ¿Por qué no aprovechamos para nosotros lograr salirnos de la trampa mortal? ¿Cuál es el problema principal de nosotros? Directamente, inmediatamente. Haití, claro. Ese problema no está desconectado con el problema de Venezuela y de Colombia. Está conectado, claro, directamente. Y hay que aprovechar las circunstancias. Entonces, como la ley. Tenemos la oportunidad. Que habláramos de ella, pero no va a haber tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Entonces hay que pedirle al gobierno que impulse los cambios, bueno, incluyendo esa legislación. Si estamos haciendo eso, vamos a aprobar la ley de interceptación, vamos a establecer los radares, vamos a establecer. Y la ley que regula la adquisición de propiedad de la frontera, que se está a propuesta del senador de Atomayor. Yo sometí una ley, un proyecto de ley que integraba el concepto de que, en vista de que hay una situación en curso de emergencia en Haití, en lo que dura la crisis haitiana, República Dominicana tuviera medidas de restricción al acceso de compra de propiedades. ¿Por qué? Porque Haití es el enclave principal del crimen organizado transnacional en el Caribe. No es Venezuela, es Haití. Es Haití. Ahora, es un país más pequeño, evidentemente, pero es estratégico porque está en la tercera frontera de Estados Unidos. Fíjate que Estados Unidos incluso le acaba de prohibir a los haitianos, que accesen a su territorio, ni siquiera al Mundial de Fútbol. Doctor, ni siquiera al Mundial. ¿Y tú sabes por qué lo hacen? Porque tienen información de inteligencia, claro, de que los grupos fundamentalistas islámicos africanos pueden acceder a los Estados Unidos con identidad haitiana. Bueno, es una promesa. Y ya tú sabes lo que eso significa. De que tiene que regresar para todos nosotros y para República Dominicana más. Para seguir analizando estos temas, señores, dar las gracias, doctor, por acceder a nuestra entrevista muy cortésmente, por desplegar su conocimiento tan injundioso sobre los diversos temas. Y a ustedes, amigos oyentes, exhortarles a seguir en la sintonía con la Z101 y a sintonizarnos el próximo sábado en otra cátedra jurídica.